Muy buenos días. Damos las gracias a Dios por darnos nuevamente este domingo para poder estar juntos. Hoy estamos a 27 de septiembre del año 2020. Se ha prolongado nuestra estadía fuera de la iglesia y ya tenemos más de 6 meses. Estamos caminando hacia los 7. Y siempre continuamos orando y pidiendo a Dios que nos ayude con su paciencia, con su fortaleza espiritual, para tener el momento oportuno que Él nos conceda en su gracia, en su misericordia, el poder abrir. Gran parte del mundo pues ya está abierto, algunos lugares se vuelven a cerrar de manera muy selectiva y de manera muy temporal, porque la condición de la pandemia pues va evolucionando y esperamos que el Señor nos conceda el poder salir con bien de todo esto. Damos gracias a Dios también por la presencia de cada uno de ustedes que ya está conectado con nosotros. Gracias, amadas hermanas y hermanos. A todos les damos bienvenida a esta reunión de estudio en el servicio de la mañana del día domingo. A todos los que nos escuchan acá en la ciudad, en los departamentos de la República de Guatemala y en los Estados Unidos. Gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Queremos saludar a quienes ya se han conectado. Eso es una manera de tener interacción con ustedes. Nuestra hermana Catalina de Valdés, bienvenida. Hermana Rosario Mazariegos, bienvenida con su familia. Hermana Rebeca Flores, bienvenida desde Florida. También a nuestra hermana Lucrecia González y a toda su familia, bienvenida. A Ervin Gudiel, bienvenido. A Margarita Picón, a su familia, bienvenida con nosotros hoy. A David Torres, bienvenido David. A nuestro hermano Héctor Valdés, bienvenido hermano con la familia. A Wilda Cuevas, a Araceli Torres, a Margarita Arias, a Mercedes de Gudiel, a su familia también con ella, a nuestro hermano Rafael Estupiñán y a su familia, bienvenido hermano. A Yasmín Campos, bienvenida. A Gladys Sandoval, a nuestro hermano Raúl Olaverri y a su familia, y a nuestro hermano Ángel Mazariegos, bienvenido también hoy con nosotros. A Priscila de Gudiel, bienvenida. A Lucrecia González, a Flor Landaverri, a Luis López, a Ángel y a Marta Ruth Paz. A Jorge Paz y su familia, a nuestra hermana Claudia Poca Sangre, bienvenida también con nosotros esta mañana. Así que damos la bienvenida a todos los que ya se han conectado y esperamos también los que sigan haciéndolo en el transcurso de la mañana. Vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 16, en los versículos del 1 al 8. Vamos a estudiar otra de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Voy a leerla para poder empezar. Lucas, capítulo número 16, versículo del 1 al 8. Dice así las palabras de nuestro Señor Jesús en esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes.
Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto le debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Una de las palabras que Cristo entregó a nosotros, los discípulos de Él, a sus discípulos que estaban con Él en el primer siglo, fue estas palabras, que es mandamiento: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El tema del dinero nos aparece muy constantemente dentro de las parábolas. Aproximadamente un tercio de las 40 o más parábolas que el Señor Jesús contó tocan el tema de la riqueza, de los tesoros, de las monedas, de dinero o algo de este tipo. Esto ha sido citado muchas veces por los predicadores, por los falsos profetas y apóstoles de la predicación de la prosperidad. Ellos emplean todo esto para justificar su propia obsesión por los bienes materiales, por la riqueza temporal. Al escucharlo uno a estos, puede uno quedar con la impresión personal de que Jesús de verdad amaba el dinero. O por lo menos quedarse con la impresión de que tener la bendición de Dios es equivalente a tener riqueza y que solamente la prosperidad material es la medida de que pueda uno ver que Dios lo está bendiciendo en su vida terrenal. Más sin embargo, cuando leemos atentamente las palabras del Señor Jesús en los evangelios, el tema de su enseñanza es todo lo contrario. Por ejemplo, el Señor Jesús advirtió con una exclamación: ¡oh, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas! También el Señor Jesucristo dijo: no podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y nos ordenó: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que necesitemos para esta tierra temporalmente, dijo, ya han sido añadidas. De hecho, todas las parábolas que mencionan el dinero
lo hacen en sentido opuesto al pensamiento de buscarlo, de amarlo o de anhelarlo con todo el corazón. Por ejemplo, en la parábola del hombre rico y Lázaro, el rico es colocado como un insensato que al final paró en el infierno. También hay una parábola específica donde el Señor Jesús habla del rico insensato, porque confió, porque amó, porque dedicó su vida a la búsqueda de las cosas terrenales. Jesucristo nos está diciendo que la riqueza, tenerla, poseerla, no es una ventaja para entrar al reino. Es un impedimento más que superar por parte de los pecadores para poder entrar en el reino de los cielos. Eso lo podemos ver en la parábola de las minas y de los talentos, que utilizar mal los recursos es una insensatez. En esta historia se nos presenta a nosotros a un administrador. Eso significa alguien que administra recursos terrenales ajenos a su propiedad, que le pertenecen a su amo o a su señor, quien le ha dado la confianza de administrar la riqueza que él posee. Así que se trata más de responsabilidad y de oportunidad de mostrar fidelidad que otra cosa. No está enseñando el Señor Jesús amor a las riquezas. En la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa, nos muestra que el hombre debe de buscar el reino de los cielos como lo más primoroso y estar dispuesto a abandonarlo todo por lo celestial. Lo terrenal queda sin valor frente a lo celestial. Las escrituras, por lo contrario, son muy firmes y muy claras en su condena, no al dinero, sino al amor al dinero. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, 10 al 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, y la palabra codiciar en la escritura significa el desear tener más por el deseo mismo de tener más. La envidia por los que tienen, porque deseáramos ser ellos y ser nosotros los poseedores de esa riqueza. Y Pablo dice que el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en contraste a estos apóstatas, falsos predicadores, falsos pastores, falsos apóstoles, le dice a Timoteo como auténtico siervo de Dios: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue, anhela, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor a las personas, la paciencia y la mansedumbre. En resumidas cuentas, el Señor Jesucristo nos enseñó y exhortó en el sermón de la montaña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos,
en donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En esta parábola del capítulo 16 y sus primeros versículos de Lucas, el Señor nos narra a nosotros una parábola donde se manifiesta una exhortación inusual para los discípulos. Es la historia de un siervo, mayordomo, infiel, mentiroso, engañador, estafador, ambicioso y despreciable en su conducta. Entonces, de una manera astuta, la riqueza del amo la utilizó hasta el último momento de manera fraudulenta para poder amortiguar el golpe que iba a tener de perder la mayordomía. Ese es el punto. ¿Qué cosa tan extraña nos parece a nosotros que este amo alade a alguien que ha sido sorprendido robándole, estafándole? Es lo que hace a la parábola enigmática. La historia entonces da un giro profundo. Pero si usted ha estado conmigo estos domingos que hemos venido estudiando parábolas del Señor Jesús, se dará cuenta que así es. La eterna sabiduría de nuestro gran Señor Jesucristo, al contar las parábolas, da giros inesperados para todos los que lo están oyendo, para dar la lección que Él quiere dar. Y esta es una de ellas también, que da un giro inesperado en la exhortación que el Señor Jesucristo hace. ¿Puede alguna buena enseñanza provenir de un tan pésimo ejemplo? La respuesta es: en la habilidad gloriosa de nuestro Señor Jesús, sí, sí. Y eso es lo que realmente Él hace. Veamos un poco acerca de lo que aquí se nos cuenta, es decir, miremos un poco la historia que Cristo está contándonos en esta parábola. El personaje principal de esta parábola es un hombre al que el Señor Jesucristo lo refiere claramente en el versículo número 8 como mayordomo infiel. Mayordomo infiel. Así que no hay ninguna duda que el Señor Jesucristo está señalando que lo que este hombre es y lo que este hombre hizo en la historia es propio de una persona pecadora. Es propio de un sistema pecaminoso que deshonra a Dios y que únicamente exalta la maldad de parte de los hombres. Los principios que este hombre utilizó son vergonzosos y solo demuestran cuán perverso es el corazón de los hombres. Pero al parecer llega un punto en el progreso de la parábola que el Señor Jesucristo está enseñándonos un principio. Algo que quiero aclarar, en diferencia a las otras parábolas que hemos estudiado, es que las parábolas que hemos estudiado son evangelizadoras. Todas las parábolas que hemos estudiado están hablándonos de cómo Cristo evangelizó a los judíos perdidos,
a los judíos religiosos, a los que confiaban en su propia justicia, a quienes no comprendían cómo es que Dios justifica por fe a los pecadores. Pero esta parábola está dirigida a discípulos salvos, reales. Ese llamado que él hace cuando dice a sus discípulos, y también la figura que usa para hablar de ellos como de luz, son palabras claves para poder saber que está hablándole a verdaderos creyentes, a verdaderos discípulos de él, a gente salva, gente que lo que le espera en el futuro eterno es el cielo, es la gloria, es la vida eterna. A los creyentes verdaderos les espera en el futuro la gloria eterna. Solamente a los creyentes verdaderos cabe esa expresión que hoy se usa mucho: lo mejor está por venir. No puede aplicársele eso realmente a los hombres. Tal vez en lo temporal, tal vez en los últimos días de vida que le queda a alguien, podría decirse, bueno, aprovéchale porque es lo único que te queda. Y saca lo mejor que puedas de eso, porque solo eso es todo lo que tienes. Pero para los verdaderos creyentes es a los únicos que se les puede decir realmente: lo mejor está para ustedes en el futuro. Está por venir lo mejor. Es solo para los creyentes verdaderos. El cielo, la morada eterna, es lo único que les espera a los verdaderos creyentes. El rico de esta parábola es un magnate muy impresionantemente rico. Es alguien que tiene un gran negocio. No es un pequeño empresario, es un gran empresario. Este hombre es tan rico que aparentemente vive lejos del lugar donde tiene su negocio. No vive dentro del mismo terreno. Vive lejos, en un lugar apartado, en una mansión apartada. Entonces, realmente él estaba viviendo en una mansión y sus negocios se llevan a cabo en otro lugar. Y este hombre tan rico puso un gerente, puso un administrador para que le conduciera sus empresas. Esto claramente demuestra que este mayordomo, al recibir tal responsabilidad, este amo le tenía confianza, tenía cierto grado de amistad con él, lo hizo muy cercano a él. No nos olvidemos que dentro del ambiente del primer siglo, especialmente los esclavos nacidos en casa, se les tenía la confianza como miembros de la familia. Se les daba esa categoría de miembros de la familia. Podría decirse que él le tenía la confianza como la que se le tiene a un hijo propio. Y por ello entonces le entrega la administración de sus empresas, porque confiaba en él. Podemos ver lo enorme de la responsabilidad de este mayordomo, porque en los versículos 6 y 7, cuando él está haciendo concesión de bajarle la deuda a sus deudores, él era acreedor y aquellos eran deudores, a uno que le debía 100 barriles de aceite, eso es mucho, y 100 medidas de trigo, eso es mucho. Entonces está dando muy claramente el Señor Jesús
a entender que este hombre administraba cantidades enormes de riqueza de su amo, quien era un magnate, un gran rico. Es evidente que el mayordomo era un mayordomo muy experto y muy hábil. Cuando le anuncian que le van a quitar el puesto, en sus propios labios, él dice que él no puede labrar la tierra porque sus manos no están acostumbradas a un trabajo tan duro. Así que sin duda, él era una persona con oficina, sentado en una mesa. Tenía personas cercanas que mandaba, secretarias o secretarios que ordenaba, que hacía, que le traían, le llevaban. Él era un hombre sentado en una oficina. Era un hombre fino en sus modales. Por eso él dice, yo no puedo trabajar manualmente. No tendría la fortaleza física y mis manos se echarían a perder rápidamente. A menudo los mayordomos que habían nacido en la casa de los amos y considerados como miembros de la familia, gozaban de una gran intimidad con los amos. Tenía habilidades y tenía la suficiente credibilidad de integridad para el amo para poder darle el manejo de todos sus bienes. Además, dentro de las demás personas, él era una persona muy respetable. Era con quien los demás hacían los negocios. No lo hacían con el dueño, sino que lo hacían con él los negocios, porque él supervisaba todo e interfería en todo lo que sucedía. El dueño de la empresa entonces realmente se dedicaba a cualquier otra cosa, pero no a cuidar sus negocios, porque tenía demasiada riqueza. Ha de haber sido para él una gran mala noticia cuando llegaron con pruebas. No era un chisme infundado, porque no hubiera actuado si no hubieran habido pruebas contundentes que le llevan, y dice el Señor, fue acusado, fue una acusación formal, legal, con documentos en mano, que él estaba disparando sus bienes en gastos y en malos usos. A juzgar, entonces este hombre rico, al ver lo que recibió de informe, efectivamente decidió quitarlo del lugar. Pero creo que cometió un error. Con las pruebas que sin lugar a duda le llevaron para que tomara la decisión de llamarlo y comunicarle que ya no iba a ser más su mayordomo, le hace una última petición, y es: arregla todos los documentos. Eso es lo último que vas a hacer. Arréglame todos los documentos, entrégame el informe final, y cuando ya lo hayas hecho, te largas, te vas, ya no vas a ser más mayordomo. Ahí es donde comete error, porque si tenía las pruebas suficientes, habría que haberlo quitado ahí mismo, decirle: te vas, así me dejas las cosas como están, y sacas todo lo que te pertenezca y te largas a la calle de una sola vez. Sino que le dice: haz esto, porque se arriesgó a lo que hizo, a que hiciera su última maniobra para poder sacar algún provecho para él mismo.
Francamente, entonces hubo una mala decisión. Evidentemente, este hombre no tenía ningún escrúpulo. Ya se le había descubierto su culpabilidad con pruebas fehacientes. Y cuando le dieron la última oportunidad para que hiciera su informe, comienza a cavilar, a pensar, ¿qué voy a hacer? Vean que lo único que le preocupaba a él era él mismo. No tenía preocupación ninguna que lo hayan descubierto, que él sea un ladrón, que no, él tiene preocupación por él mismo. Cavar no puedo, dijo. Y mendigar a mí me da vergüenza. Estar comenzando a vivir de la caridad pública, eso sería vergonzoso. A la altura de crédito, de personalidad que soy ante los demás, eso sería vergonzoso. Entonces es cuando le viene la idea y dice, ya sé lo que haré. En griego literalmente dice, ya sé. Solo eso es lo que dice, ya sé. Es decir, le vino un luzazo, una idea repentina. Se le ocurrió algo de repente y sin meditarlo mucho dijo, eso es exactamente lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Es llamar a los deudores para poder bajarles el nivel de su deuda. Quiero decirles que ninguno de los que fueron beneficiados se dieron cuenta que el otro estaba estafando a su amo, ni se les ocurrió. Por eso es que él actúa rápidamente, porque sabe que la noticia va a correr y dice, antes que se den cuenta que ya no soy mayordomo, voy a tomar una medida para beneficiarme a mí mismo. Pero sin que los que están siendo beneficiados se percaten. Ahora, debemos de recordar que en el Medio Oriente se daba la costumbre de hacer esas rebajas de deuda cuando habían habido malos tiempos, cuando quizás la sequía dañaba la tierra o unas lluvias demasiado fuertes y abundantes también dañaban la tierra. En otras palabras, cuando se había ido mal, entonces él, que tenía el poder económico a sus deudores, podía pensar, bueno, voy a beneficiarlos en bajarle un poco porque si no, no me van a pagar. Más vale que pierda algo en concesión con ellos a que pierda todo. Lo que está tratando de hacerse es ayudarles a que paguen, lo más que pueden pagar. Así que ellos no vieron nada malo en lo que el otro estaba haciendo. Era algo común cuando habían algunos problemas dentro de los negocios. Por eso viene y pasa al primero, por ejemplo, y le dice, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dice, bueno, yo le debo tantos barriles de aceite. El aceite era muy preciado, era combustible, era también para poder cocinar, tenía funciones medicinales para poder curar, aliviar golpes. Así que era muy apreciado el aceite de olivo. Y por lo tanto él le dice, ¿cuánto debes? Y le connota la mitad. Le dice, solo pon la mitad. Si le debes 100 barriles, pon que tiene 50. Aquellas personas quedaban muy agradecidas con el mayordomo. Y había un principio ético en el Medio Oriente y era el corresponder con favor al que favor te había hecho. Eso era una ley.
No estaba escrito en ninguna constitución ni ningún lugar, pero era algo que estaba ya asentado dentro de la cultura. Al que me hace un favor, debo de corresponderle con un favor también. Y ese es el principio que él tomó en cuenta. Él dijo, haré un favor para que me hagan un favor. Y cuando yo caiga, no me dé tan duro el golpe al quedarme sin trabajo. Parece ser que también el trabajo incluía para él dónde vivir. Así que de repente se iba a quedar sin ingresos financieros, pero también se iba a quedar sin alimentos y sin casa. Iba a estar en verdaderos problemas este hombre. Y por ello es que él está tratando de ver cómo le devolverán favores que él está haciendo a estas personas. Es como el equivalente de 100 barriles de aceite, es un equivalente de 875 galones. Es alrededor de 1000 denarios lo que tendría que pagar, y le da la connotación de la mitad. El otro también debía 100 medidas de trigo, que era la medida de 1000 fanjanas. 1000 fanjanas se cosechaban alrededor de unas 10 hectáreas. Para poder sembrar y cosechar esa cantidad de trigo, eran 10 hectáreas, que significaban más o menos 8 a 10 años de trabajo por parte de los agricultores. Entonces está connotando grandes deudas y las está poniendo a nivel bajo. A este le quitó un 20 de lo que debía. Las dos personas quedaron sumamente agradecidas. El versículo número 5 dice que el mayordomo lo llamó a estos y les dijo que lo hicieran rápido, que se sentaran e hicieran rápido el documento en donde tenían el descuento. Eso estaba quedando escrito, eso era legal, como ya les hice ver. El amo va a leerlo y va a darse cuenta que él hizo algo que era legal, darles un descuento por razones propiamente de que por un mal año, un negocio no exitoso 100%, ellos pagaran menos, pero que pagaran lo que podían pagar. Pronto significa que debe de hacerse rápido, porque él tiene que ir a entregar todo a su amo. Acabando todo esto, va y entrega su informe al hombre rico. El hombre rico, cuando recibe esto, es entonces en donde está lo desconcertante para nosotros. Es el giro desconcertante. Versículo 8. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. En el capítulo número 24, en los versículos 50 y 51, que ya estudiamos esa parábola, dijo el Señor: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte entre los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Por eso es que a nosotros no nos es muy fácil de recibir estas palabras de parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo esa simpatía el hombre rico con este mayordomo? Aquí aclaro. En las parábolas anteriores, el rico representa a Cristo. El rey representa a Cristo. Pero en esta parábola, no. Este rico no está representando al Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué es lo que está describiendo? Simplemente está describiendo cómo son los negocios en esta tierra. ¿Cómo es que los negocios se realizan en el mundo sin Dios, sin la ley de Dios, sin la bendición de Dios, sin la presencia especial de Dios? Así es como los negocios funcionan en esta tierra. Ahora, sin Dios en esta tierra. ¿Y cómo funcionan los negocios en esta tierra? Con tácticas astutas, con tácticas solapadas, con trampas. ¿Saben cómo se llama a eso? La guerra comercial. Y la guerra comercial es tan agresiva como lo es una guerra armada entre dos ejércitos de dos reinos o de dos naciones que están en pleito. Así es. Y entonces los hombres de negocios están muy habituados a las astucias, a las acciones solapadas, a los trances, a los convenios, a las traiciones, a la difamación. Y no es de extrañar que un hombre de negocios diga: qué astutos estos, ya vieron por dónde nos salieron. Tenemos que ponernos nosotros mejor, mayor activos, porque por dónde nos vino la publicidad de estos, ya vieron lo que nos hicieron. Así es, la competencia, ya vieron lo que está haciendo. No es que están admirando en el sentido de: qué bonito lo que están haciendo, me gusta. No, sino diciendo: qué astutos son. Pongámonos nosotros más astutos que ellos. Seamos más hábiles que ellos, más agresivos. Y le llaman a sus vendedores: sean más agresivos. A los que les trabaja la publicidad: sean mejores, sean más astutos para hacer la publicidad. Ese es el mundo de los negocios. Eso es el mundo. Así es como los hombres hacen dinero. Así es como las empresas progresan. No lo hacen con recatos, con consideraciones, con muy caballeros. No, lo hacen peleando y siendo astutos y siendo sagaces. Eso es lo que tenemos que recordar. Aquí no se está presentando a la persona del Señor Jesús. Solo Él está describiendo cómo son los humanos. La palabra griega que se traduce por sagaz es la palabra griega fromimos. Fromimos significa con prudencia o con astucia. Por eso fue que le leí la orden del Señor Jesucristo, quien nos ordena a nosotros como sus discípulos a ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Es que esa orden de Cristo es lo mismo que está enseñándonos en esta parábola, solo que la parábola nos está diciendo cómo podemos y cómo debemos de actuar nosotros los creyentes. Es la palabra entonces de cautela, ingenio, perspicacia. El plan de ese mayordomo infiel tuvo todo eso. Fue cauteloso, ingenioso y perspicaz. Actuó solapadamente, usó su ingenio para sacar provecho, lo hizo de forma rápida, breve, oportuna, manipuló a las personas que debían, utilizando algo que era legal y aceptable, razonable en tiempos difíciles. Se portó como un amigo generoso
Esa es la apariencia que él dio. Un amigo generoso con los deudores de su señor para ganarse, oiga bien, ese era el punto, su amistad, para que tuvieran la opinión que ya dije era una regla de ayudarlo cuando estuviera sin trabajo, sin casa y sin comida. Así que este hombre influyó a través de los negocios que hizo de su amo para su propio provecho. Y eso es lo que dice el Señor Jesús, que hacen los hombres que viven en las tinieblas, en un mundo sin Dios y sin la presencia y la bendición del Dios verdadero. Eso es lo que hacen. Nosotros estamos viviendo en este mundo, hermanos. Estamos viviendo y trabajamos en trabajos donde está ese negocio así como lo he descrito. Yo sé que muchos de ustedes que están en esta vida envueltos en negocios están diciendo, sí, hermano, exacto, así es, cabal, son los negocios. Y así es donde yo estoy trabajando, así es la cosa, así se hace. Pero el Señor Jesús está diciendo, nosotros tenemos que tener sagacidad para algo. Y aquí viene la explicación. El versículo 8 dice, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Él está diciendo lo siguiente, los pecadores no arrepentidos, los pecadores no redimidos, los pecadores no transformados, los pecadores que no son creyentes. Estos pecadores son muy inteligentes, tienen mucha visión del futuro, son muy diligentes en su futuro. ¿Y qué es su futuro? Su futuro son 10 años de jubilación quizás que van a sobrevivir. O tal vez si viven bastante, 20 años, si se viven muchísimo, son 30 años. Pero son solo eso, solo son una década o 2 décadas o 3 décadas, pero nada más que eso. Y para ese poco, corto tiempo, estos seres humanos pecadores ven su futuro y se portan con inteligencia, se portan con astucia, son muy diligentes en lo que hacen y aprovechan toda la oportunidad que tienen para asegurarse su jubilación, para que cuando estén jubilados reciban un dinero, o tengan un dinero guardado, o tengan la inversión en un negocio que les estará dando sin que ellos trabajen, sino otros trabajando, porque yo ya estoy viejo, voy a estar solo recibiendo del negocio que otros me están trabajando. Son bien inteligentes. ¿Y para qué? Para vivir bien una su década, o 2, o 3, si es que viven mucho. Hay personas que desde que comienzan a trabajar de jovencitos, ya están preparándose para cuando se jubilen. Apenas están con 35 años de vida, pero ya están trabajando pensando que cuando lleguen a los 60, a los 65, ellos ya puedan tener lo suficiente para jubilarse. Se preparan en una bonita casa, se van a un verdadero lugar campestre y dicen, aquí voy a pasar y voy a tener aire puro y voy a ver este paisaje y aquí me voy a recrear y voy a pasar mis tardes y mis madrugadas viendo todo lo que veo, gozándome cuando esté viejo. Este va a ser el lugar donde voy a hacer mis caminatas de viejito, sin peligro. Se preparan. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús.
son los hijos de este siglo. Es decir, son aquellos que no tienen ningún interés en el reino de Dios. No tienen ningún interés en la eternidad. No piensan para nada lo que viene después de que mueran. Después de que mueran. Se preparan hasta dónde los van a enterrar, si los van a cremar o si los van a enterrar. Se compran todo. Todo lo tienen asegurado. Pero todo es aquí. Pero después de... ¿A dónde va mi alma? ¿A dónde va mi espíritu? A saber si hay espíritu. A saber si hay alma. A saber si tengo algo más que este cuerpo. Son agnósticos o son incrédulos o aún ateos, quizás hasta este punto lleguen. Pero, ¿saben? Ellos no están pensando más que en este siglo, porque son de este siglo. En contrario, los hijos de luz son los verdaderos creyentes. ¿Y dónde está el punto? Los verdaderos creyentes, los hijos de luz, tienen la eternidad. Pablo dice que los hijos de luz son ciudadanos del cielo, de donde también esperan al Salvador y al Señor Jesucristo. Pablo dice que los creyentes tienen una morada celestial en los cielos permanente. ¿Y cuánta falta de sabiduría hay en estos que creen en la eternidad para prepararse hacia la eternidad? ¿Cuánto falta en los verdaderos discípulos que vivan su vida temporal en la perspectiva de lo que van a tener como resultado de lo que hagan, vivan en esta tierra, en el cielo? El futuro de los creyentes no se termina con la muerte, no acaba con jubilación y quedar unos 20, 30 años. El futuro del creyente es eterno. Y cuán poco se están esforzando en llevar tesoros al cielo. Cuán poco se están esforzando en poder ganar amigos para la eternidad. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y hay unas lecciones prácticas que quiero rápidamente mencionar. La primera lección práctica es que el dinero es simplemente un recurso. Y como tal, si usted entiende, el dinero es ese papel moneda que hasta ahora hay que estar limpiándose las manos y limpiando el dinero porque dicen que ahí también hay COVID. Bueno, ese dinero, esa riqueza material que usted tiene, solamente es un medio para ser usado. La pregunta es, ¿usa usted ese recurso para el bien de los demás? Esa es la primera lección que tenemos de la parábola para nosotros. Los hijos de luz, los hijos de Dios, debemos de utilizar nuestros recursos materiales, el dinero, para el bien espiritual y eterno de los demás. La segunda lección es: todo lo que nosotros tenemos le pertenece a un amo supremo, Dios. Los creyentes siempre somos mayordomos de Dios. Mayordomos de Dios. Siempre somos. Y debemos de utilizar nuestros recursos como mayordomos. Y en tercer lugar aprendemos: no dejemos que el dinero usurpe el lugar de Dios en nuestros corazones. Debemos de dejar nuestros corazones exclusivamente en las manos de Dios. Oramos. Señor, gracias
por tu palabra, por la enseñanza de esta mañana. Haz que podamos aprender lo que tú nos has comunicado en esta parábola. Es una parábola para nosotros, los hijos de Dios, a cómo utilizar el dinero para el bien de los demás, a cómo poder utilizar este dinero, Señor, como mayordomos que somos tuyos, y a no permitir que ese dinero o riqueza material tome nuestro corazón nunca, el cual es exclusivamente tuyo. Ayúdanos a ser sagaces, astutos como las serpientes, a utilizar todos los recursos y toda nuestra vida para la eternidad, que es realmente nuestro futuro. No, nuestro futuro no son dentro de 5 años, que a saber si estaremos, o 20 años, si a saber quiénes estarán. Nosotros tenemos un futuro real y esa es la eternidad. Ayúdanos a prepararnos para nuestra eternidad, nuestro futuro. Que cuando hablemos nosotros de mi futuro, estemos hablando de nuestra eternidad. En el nombre de Cristo. Amén.